Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Walter Ramírez. Yo soy el tutor de la asignatura Análisis Financiero. Este grupo corresponde al 2103B04G01 de la Corporación Universitaria Remington. El día de hoy le vamos a dar inicio al encuentro sincrónico número 3 con la presencia de Andrés, Fabio Andrés. Muy buenas tardes, ¿cómo estás y de dónde te conectas? Buenas tardes, profe Walter, ¿cómo está? Bueno, yo soy de Medellín, Antioquia, pero me estoy conectado desde César, pues por motivos laborales. Lastimosamente, pues había faltado los dos primeros encuentros. Bueno, ya con muchas ganas pues, de no faltar a ninguno, pues he visto los encuentros y he resuelto algunas dudas. El material que ha dejado el profesor, pues ha estado pues muy acorde a lo que pregunta, con muchas expectativas para lo próximo que sigue, que es lo de el foro EVA y el próximo parcial. Listo. Fabio Andrés, bienvenido nuevamente. Como les decía, este es el encuentro número 3. La asignatura es análisis financiero. Este grupo corresponde al 2103B04G01. Esta es la semana comprendida del 12 al 18 de abril. Las actividades de esta semana van a estar orientadas básicamente al tema del análisis de la rentabilidad y el valor económico, ¿cierto? La prueba inicial, como se alcanza a apreciar en el inicio de la plataforma, es una prueba inicial que no tiene valoración, pero es muy bueno que la desarrollemos, ya que esta prueba nos va a indicar a nosotros, básicamente, o nos va a ubicar dentro del contexto de lo que es el análisis de la rentabilidad y el valor económico, ¿cierto? Y luego tenemos un foro que es del 5%. Para las actividades que están programadas para esta semana, el foro de debate, podemos nosotros, digamos, para podernos ubicar dentro del contexto, yo les sugiero leer en el módulo las páginas de la 40 a la 46, donde se está explicando básicamente qué es el valor económico agregado, ¿cierto? Y allí tenemos nosotros, yo esta presentación luego también se las voy a colocar a su disposición para que tengamos el acceso por medio de estos dos vínculos. ¿Listo? Entonces, para ubicarnos dentro de este contexto, entonces podemos visualizar lo que son estos dos videitos que están colgaditos acá. Luego se los coloco a su disposición también en la plataforma para que los tengamos presentes, ¿cierto? Para ubicarnos nosotros dentro del contexto de esas tres preguntas, que serían las que están colgadas en el foro de debate. La primera dice, el análisis de la rentabilidad y el valor económico agregado. ¿Qué papel juegan en la toma de decisiones acertadas? Entonces, básicamente, luego, para que contextualicemos, les voy a explicar un poquitico al respecto de lo que es la rentabilidad y el valor económico agregado, ¿cierto? Para que nos ubiquemos dentro de ese contexto y podamos responder en el foro, ¿cierto? La segunda pregunta dice, la implementación del EVA, o sea, el valor económico agregado, en las empresas puede llevar a una creación de una cultura de generación en el valor de todos los que trabajan, digámoslo así, directamente con la empresa y lo que serían sus socios o asociados o accionistas. Y el objetivo común sería un direccionamiento estratégico. Entonces, mire que el solo hecho de nosotros pensar y ubicarnos desde ese contexto de lo que es la creación de una cultura, luego lo miramos con algunas definiciones y
dentro de esta gama de definiciones podemos ya ir entrando nosotros a contextualizar lo que es básicamente estas dos palabras, ¿cierto? La rentabilidad y el valor económico agregado, esos dos temas. La tercera pregunta dice, la siguiente afirmación, el EVA es un indicador que permite unir el pasado con el presente de una organización. Amat, 2005, ese es el autor de donde tomé esta frase y hago referencia a ella para que nosotros miremos dentro de las definiciones que luego tengamos, presentemos, podamos mirar si sí podemos o no podemos tomar literalmente esta afirmación. Bueno, si nosotros miramos básicamente la rentabilidad, ¿qué es la rentabilidad? ¿Qué es lo que se busca con esa rentabilidad? El solo hecho de nosotros pensar en esa palabra rentabilidad, nos ubicamos en las utilidades, en un solo término, ¿cierto? En lo que son las utilidades que se pueden manejar dentro de una empresa, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros podamos medir esa utilidad, podemos tomar decisiones y unas muy buenas decisiones. Entonces, el valor económico agregado básicamente nos va a mostrar a nosotros, luego de deducir algunos parámetros, nos va a permitir observar si podemos tomar decisiones acertadas o no, ¿cierto? Es básicamente, como lo podemos mirar aquí, hay una definición muy, digámosla, muy centrada. Y cuando hablamos de la medida de la productividad, no podemos medir o decir que la productividad es la rentabilidad. La productividad es el aprovechamiento de los recursos físicos, humanos y financieros dentro de una organización, ¿cierto? Pero se ve muy relacionada porque cuando nosotros vamos a medir lo que es la productividad, tenemos que relacionar la producción con las horas hombre. Entonces, para poder medir esa productividad, se hace necesario tener en cuenta lo que sería la producción. Y luego empezamos a mirar algo sobre las utilidades, ¿cierto? Esto básicamente en una empresa va a tener una connotación desde el análisis de la empresa en todo lo que concierne a su parte financiera a largo plazo, ¿cierto? Entonces, la importancia es garantizar la permanencia y el crecimiento de la empresa en un medio. A medida que se van teniendo utilidades, se van viendo los réditos que se manejan dentro de la organización y se pueden llevar así paulatinamente e ir haciendo un capital mayor para poder tomar mejores decisiones y ampliar el concepto de empresa, ¿cierto? Todo lo que va orientado al manejo y a la proyección de la empresa como tal, ¿cierto? Básicamente, cuando nosotros nos ubicamos en toda la parte financiera de la empresa, el análisis de el valor económico agregado es fundamental, ¿cierto? Este valor económico agregado podemos nosotros, en algo muy resumido, podemos decir que luego de todos los egresos que tengamos por costos de operación, gastos diferidos de todo tipo, vamos a tener una utilidad bruta. Y luego empezamos a descontar lo que son los impuestos y alcanzamos a visualizar lo que es el costo de oportunidad del capital. Y luego ese resultado final será el valor económico agregado. Desde ahí ya nosotros podemos mirar si es positivo o es negativo, por lo que en un momento determinado para nosotros poder tomar decisiones acertadas, se hace necesario entrar a mirar tres aspectos: si es mayor que cero, si es menor que cero, si es igual a cero. Entonces, en ese orden de ideas, en el momento mismo que nosotros encontramos que es mayor que cero, estamos encontrando una respuesta muy positiva. Si es menor que cero,
ya estamos nosotros diciendo de que no hay una proyección financiera adecuada que nos permita sostenernos y crecer dentro de el medio en el que nos desenvolvemos, ¿cierto? Entonces, el valor económico agregado es uno de los parámetros fundamentales que se tienen en la toma de decisiones a nivel organizacional, por lo que nos permite mirar la proyección que nosotros tenemos con la empresa. Asimismo, otro autor, García León, sostiene que el EVA es un concepto directamente relacionado con el objetivo básico financiero, o sea, todos los objetivos misionales financieros de la empresa, ¿cierto? Y como lo que les decía en el momento, cómo podemos nosotros ir incrementando lo que es el patrimonio con respecto a los socios, ¿cierto? O sea, quien hace una inversión, dependiendo del tipo de empresa, los podemos llamar socios, accionistas, asociados. Si es una empresa de responsabilidad limitada, hablamos de socios. Si es una empresa de acción, si es una empresa, una sociedad anónima, hablamos de accionistas. Y si es una cooperativa, hablamos de asociados, ¿cierto? Todas tres están creadas bajo normas diferentes, bajo leyes diferentes, y encontramos que la relación entre el formato como tal de empresa va direccionado siempre es a la búsqueda de unas utilidades y con respecto a los socios buscar unos réditos o unas utilidades que le permitan obtener beneficios económicos de un patrimonio que han puesto en una empresa a producir más patrimonio, ¿cierto? Entonces esos réditos van orientados, digamos, a la asociación de los capitales y puesto en un mercado. Entonces, el solo hecho de entrar a desarrollar una actividad económica dentro de una empresa, nosotros tenemos unos parámetros fundamentales para poder analizar cuál es nuestra posición en el mercado, ¿cierto? Entonces, si lo miramos desde la unidad anterior, hablábamos de del análisis financiero con respecto al análisis horizontal y el vertical, ¿cierto? Y tomábamos algunas razones financieras. Mire que el solo hecho de nosotros partir desde ahí, de esos estados financieros principales, como lo es el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo y aplicación de fondos, que es la tercera unidad, miramos nosotros que el solo hecho de manejar esa información nos permite tener un conocimiento pleno de lo que es la organización como tal, ¿cierto? Y por ende, otra herramienta, como les decía, es el valor económico agregado. El solo hecho de tener conocimiento de cuáles son los objetivos misionales a nivel financiero, podemos nosotros tener a todas las personas que se van a estar involucradas dentro de este proceso con una respuesta muy acertada a esos requerimientos que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, ya desde ese punto de vista nosotros podemos entrar a analizar cuál es el comportamiento que tienen, ¿cierto? Yo les sugiero ver los dos videitos muy agradables y están dentro de, digamos, del módulo. Está uno y es muy sencillo, tiene una duración como de 5 a 6 minuticos que le va a dar una muy buena información con respecto al tema tratado, ¿cierto? Entonces, esos parámetros nos van a permitir a nosotros podernos ubicar dentro de ese contexto y responder a estas tres preguntitas que tenemos para el foro. Le damos la bienvenida a Ligia. Ligia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, señor. Ligia, ¿desde dónde nos saludas? Desde Villavicencio. Qué bueno, por aquí tenemos a Fabio que está por allá en Valledupar. Con respecto al tema de esta semana, ¿tienen alguna duda? Profe, pues esta presentación que usted nos acaba de dar, esa no está en el material, porque estaba mirando pues el módulo y sí, efectivamente están los dos videos.
Entonces, ¿esta no la pone ahí o no la necesitamos pues tanto? Con el módulo tenemos y con los Bueno, videos. el módulo, Fabio, el módulo es una herramienta fundamental para nosotros poder de pronto responder a las preguntas, pero es básico y que no está dentro del módulo, pero digámoslo como un valor agregado, estaría la presentación que yo les estoy haciendo, ¿cierto? Dentro de ese contexto es, digámoslo, una orientación adicional que no está directamente relacionado, así literalmente relacionado con el módulo, ¿cierto? Pero tomamos unos apartes del módulo para poder hacer la presentación. Y es básico, y yo, como te digo, Fabio, es muy sencillito la orientación a estas 3 preguntas, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta ya respecto al segundo parcial. Ya el próximo lunes usted nos puede, pues ahorita validando, hay unas preguntas que toca evaluar la esencia de los negocios. ¿Usted entre 8 días nos puede guiar sobre de cómo se halla? Claro que sí, Ligia, con el mayor de los gustos. Venga, yo les cuento. Básicamente, yo me salgo de, digamos, del marco que tienen los encuentros sincrónicos, ¿cierto? El objetivo de los encuentros sincrónicos es entrar a resolver dudas, pero ya por costumbre llego yo, hago una presentacioncita, los ubico dentro del contexto, les explico a grosso modo lo que tenemos para la semana y, como les decía, le decía al inicio a Fabio, es ubicarnos dentro de ese contexto de la semana, cada una de las semanas, ¿cierto? Ya estamos en la 3 y el día de hoy nos ubicamos dentro del análisis de rentabilidad y el valor económico agregado. La semana entrante ya sí hacemos una presentación explicándoles y ubicándolos dentro de ese contexto que sería el parcial, ¿cierto? Ah, sí, profe. Lo que pasa es que como yo no he podido estar en los encuentros sincrónicos, hoy pude porque pues trabajé desde la casa. Yo trabajo en el sector salud y pues mis horarios se me dificultan. Entonces, por eso lo pregunto, porque pues hasta ahora es la primera clase que entro aquí en el encuentro y pues pues para resolver dudas no he tenido como pues el tiempo, no, sino como el espacio así en el encuentro sincrónico, sino lo que he podido ver en la guía, porque también, y lo que he buscado en YouTube, porque también los videos que el profe carga después no me dejan verlo y me toca, pues me toca escribirle a su merced por correo o en la plataforma porque no me los permite. Entonces, pues sí me gustaría, pues de no sé si yo, porque es que no sé si el lunes pueda estar a las 6 en el encuentro, yo en esta semana uno de pronto revisar y poderle hacer algunas preguntas, enviárselas a su correo o ahí en la plataforma como para el lunes resolverlas. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Puede ser gracias. recuerden que nosotros tenemos el foro de consultas, también está el interno, ¿cierto? Básicamente, como les digo, hay muchos mecanismos. El correo electrónico también, ¿cierto? Pero ya las notas están en la plataforma, ustedes pueden ir revisándoles. Ya las actividades han estado calificadas. Me agradó mucho, de verdad que sí, por lo que las explicaciones que dimos en los 2 primeros encuentros los vi muy bien reflejados en el trabajo que montaron la semana pasada, que era el parcial del 25%, ¿cierto? Muy buen trabajo. De pronto en algunos casos, como les hacía las recomendaciones ahí, de pronto meternos un poquitico más en el análisis de las cifras halladas, pero dentro del contexto, la parte mecánica, muy bien desarrollada, ¿cierto? Y eso es lo que yo pretendo con esos encuentros sincrónicos, darles solución, además de ampliarles un poquitico el horizonte, darle solución a las preguntas que se tengan al respecto, ¿cierto? Entonces, Ligia, básicamente es eso, ¿cierto? Hoy hablamos de
el foro que hay, las 3 preguntitas que hay en el foro, y nos ubicamos dentro del contexto de cada una de ellas, ¿cierto? Luego definimos qué es la rentabilidad, qué es el valor económico agregado, porque son las 3 preguntas que están orientadas a estas 2 definiciones, ¿cierto? Y estaríamos nosotros básicamente contestando a esas preguntas, y yo les sugería leer desde la página 40 a la 49 en el módulo, que está muy sencillito, y el video, primer videito que tenemos acá, tiene 6 minuticos, y les digo, básicamente, si nosotros le ponemos mucha atención a ese video, digamos que tenemos el qué, un porcentaje muy alto. Yo creo que tenemos tiempecito, si lo estiman, lo miramos de una vez y nos va a dar un panorama muy amplio con respecto a lo que nosotros pretendemos con estas 3 preguntitas. Compartimos el video. EVA, valor económico agregado. El sistema de valor agregado, o valor económico agregado, se define como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez se han atendido todos los gastos y satisfecho una contabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. En consecuencia, se crea valor en una empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad de los accionistas. Se puede decir que el objetivo del cálculo del EVA es considerar el riesgo con el que opera la empresa, controlar prácticas que perjudiquen a la empresa tanto a corto como a largo plazo, aminorar el impacto que la contabilidad puede tener en ciertos datos contables como por ejemplo las utilidades. ¿Cómo se calcula? Para realizar el cálculo desde el punto de vista de los activos, la variable EVA es la diferencia entre la utilidad antes de intereses y después de impuestos menos la totalidad de activos, activos netos o activo neto financiado multiplicado por su costo promedio de capital. El procedimiento consta de 4 pasos como son: primero, calcular la utilidad antes de interés y después de impuestos. Esta es una de las 3 variables que inciden en el cálculo del valor agregado EVA que genera una empresa y una de las formas de incrementar valor para los accionistas. En la utilidad antes de interés y después de impuestos se excluyen las utilidades extraordinarias, o lo que es mismo, en el estado de resultados, los ingresos no operacionales, para concentrarse en las que son consecuencia de la actividad de la empresa. La utilidad antes de interés y después de impuestos se puede obtener a partir de la utilidad neta, adicionando los gastos financieros y disminuyendo los ingresos no operacionales. En el evento de presentarse pérdidas por venta de activos fijos, se sumará este valor a la utilidad neta objeto del cálculo del EVA. En consecuencia, la utilidad antes de interés y después de impuestos es igual a la utilidad neta más los gastos financieros menos ingresos no operacionales más pérdidas no operacionales. En nuestro ejemplo, vemos cómo en el estado de resultados la utilidad neta asciende a 1.170.000. Los gastos financieros ascienden a 200.000, mientras que los ingresos no operacionales y las pérdidas no operacionales tienen un valor de 0. En este caso, la utilidad antes de interés y después de impuestos es igual a 1.370.000. El segundo paso consiste en el cálculo del activo neto financiado. Para el cálculo del EVA se requiere la presentación clara de los balances en la que se pueda establecer la cantidad precisa de los recursos empleados por cada unidad de negocios en su proceso de generación de utilidades y flujo de caja. Los recursos que se emplean en la generación del valor económico son denominados activos netos de operación, es decir, los que directamente participan en la generación de utilidad operativa.
Los activos netos financiados están conformados por el patrimonio y la deuda costosa, como las obligaciones financieras de corto y largo plazo. En nuestro ejemplo, la deuda de corto plazo ascienden a 300.000, las de largo plazo a 500.000 y el patrimonio asciende a 3 millones. En consecuencia, el activo neto financiado es de 3.800.000. Es importante recordar que solo se debe tener en cuenta las obligaciones costosas, es decir, aquellas que estén generando un interés. El tercer paso es calcular el costo promedio ponderado de capital. El costo promedio ponderado de capital es la tercera variable que se requiere para la realización del cálculo del EVA. En este evento se establece primero el porcentaje de participación de la deuda costosa y el patrimonio en el activo neto financiado. En nuestro ejemplo, la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo representan el 21.05 del activo neto financiado, mientras que el patrimonio representa el 78.95% del mismo. Posteriormente se establece la tasa de oportunidad de los recursos propios, es decir, la tasa de interés de oportunidad, así como la tasa de interés de la deuda. Para nuestro ejemplo, vamos a suponer que la tasa de interés de oportunidad es de un 20% y que la tasa de interés de la deuda es del 18%. Una vez obtenidos estos datos, calculamos el porcentaje del costo ponderado promedio del capital, tanto de la deuda como del patrimonio. De esta manera, multiplicamos la participación tanto de la deuda como del patrimonio por sus respectivas tasas de interés. Luego, sumamos los resultados y encontramos entonces el costo promedio ponderado de capital, que para nuestro caso corresponde al 19.579%. Una vez hallados los tres datos, la utilidad antes de interés después de impuestos, el activo neto financiado y el costo promedio ponderado de capital, reemplazamos cada uno en la fórmula del EVA y encontramos entonces nuestro resultado. De acuerdo a nuestro ejemplo, el EVA, valor económico agregado, asciende a 625.998. Ahora bien, ¿qué nos indica este valor? Lo más importante del cálculo del EVA es su interpretación. Como dijimos al comienzo, uno de los objetivos del cálculo del EVA es determinar si la empresa está o no generando un valor agregado. En tal sentido, podemos interpretar nuestro resultado de la siguiente manera. Análisis del valor obtenido. La empresa, una vez pagados los gastos financieros y deducido el costo de oportunidad del capital propio, genera un valor agregado de 625.998. Esta situación se puede presentar por el bajo costo de oportunidad para los inversionistas, que asciende proporcionalmente al 15.79% del total del costo del capital financiado, teniendo en cuenta que el rendimiento del activo total corresponde al 29.32%. Como podemos ver, el cálculo del EVA no representa mayor dificultad, pero sí es de gran utilidad para las empresas. Muchas gracias y esperamos que esta explicación Bueno, aquí tuvimos un problema técnico, pero bien. Mire, en el video ya y nos contextualizó, digamos, muy ampliamente lo que es el valor económico agregado, ¿cierto? Y con esos parámetros nosotros ya estamos, considero, en la capacidad de poder responder a esas tres preguntitas. ¿Alguna otra duda? No, señor, muchas gracias. Sí, toca es volverlo a ver y pues leer la guía. Dale, Bien. dale. Luego es que por stream, no sé qué problema se me ha presentado y como te decía, no sé, por el ladito más bien lo voy a montar a YouTube para que el enlace
podamos nosotros, además de visualizar nuevamente lo que es el encuentro sincrónico, podamos ver el video también ahí. Ese video está colgado también en el módulo, ¿cierto? Gracias, Fabio, muchas gracias por conectarte. Ligia, muchas gracias por conectarte. Gracias, Y profe, muchas gracias. con el mayor de los gustos, cualquier situación me están contando y aquí estaríamos muy pendientes de ello, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias. Listo, entonces, teniendo muy presente que no existe ninguna otra pregunta y despejadas las iniciales, le damos por terminado al encuentro sincrónico número 3, siendo las 6:40 de la tarde. Que tengan una feliz tarde. Nos estaríamos hablando el próximo lunes, 19 de abril, 6 de la tarde. Que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien.